etapa del embarazo, ¿ya? Y es muy protector porque aísla definitivamente el mundo externo del bebé, ¿ya? Con su componente interno, ¿no? Algunas definiciones: ¿qué es ruptura prematura de membranas? Es la pérdida de solución de continuidad o la pérdida de la estructura de las membranas ovulares que se da pasando las 22 semanas hasta antes del trabajo de parto. Si se rompe antes de las 22 semanas, tiene otro nombre, se llama aborto inminente. ¿De acuerdo? Ya. Algunos libros dicen no, 20 semanas, otros dicen 22. Nosotros nos basamos básicamente a la CEGO, a la FIGO y a la COG, y en Perú manejamos la teoría de 22 semanas en adelante hasta antes del trabajo de parto. ¿Ya? Eso es entonces la ruptura prematura de membranas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Periodo de latencia se denomina al término en las cuales es el tiempo que sea desde la ruptura prematura de membranas hasta el inicio de la labor de parto. ¿Ya? Eso se llama periodo de latencia. RM prolongado, el periodo prolongado se considera cuando es más de 18 horas. ¿Ya? 18 horas de tiempo de ruptura prematura de membranas. Ruptura precoz de membranas se considera cuando se da pues, antes del expulsivo, ¿no? ¿Ya? Se rompió la bolsita a las 4 centímetros de dilatación, ruptura precoz, ¿no? Que puede ser provocado o puede ser espontáneo. A veces nosotros vemos que el bebé no avanza bien, su latido no está bien, está sospechoso, rompes la bolsa y sale líquido verde. Ay, se rompe justamente para ver si el líquido está amniótico o no, ¿no? Ya amniótico está meconial o no. ¿Ya? Ruptura prematura alta se considera cuando a veces pierde el líquido, pero no es una evidencia clara, pero el líquido está disminuyendo. Entonces se considera que la ruptura ha sido un poco alta y la pérdida es escasa, ¿no? RPM término cuando es más de 37 semanas, cuando es antes de las 37 semanas el pretérmino. ¿Sellamiento del RPM se puede dar? Sí, se ha visto, ¿no? Los cuales está con ruptura prematura, está perdiendo líquido, de repente a los 3-4 días de hospitalización deja de perder líquido. El líquido empieza a aumentar otra vez y considera que se ha sellado, ¿no? Que es un poco raro, se puede dar el 2 a 3% en los casos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? Promedio más o menos 10%. Los partos, por cierto, 80% de los RPMs es generalmente un embarazo a término, 20% es pretérmino. Afortunadamente aquí es mayor porque el bebé ya tiene mejores condiciones. 5% de RPM termina siendo prolongado. El periodo de latencia, 50% de RPM a pretérmino, más de 24 horas. El periodo de latencia, 90% de RPM a términos, menos de 48 horas. ¿Ya? La causa, entonces, ¿por qué es importante? Porque es causa del 50% de partos pretérmino. O sea, tú ves los servicios de neonatología y buscas que la mitad de esos bebitos que están hospitalizados en neonatología por pretérminos han sido porque ha sido RPM, 50%, ¿no? Causa de 10% de muerte perinatal. ¿Por qué? Porque la prematuridad se puede dar el caso, ¿no? 28 semanas, 30 semanas, hipoplasia pulmonar, acidosis neonatal. Es una causa de mortalidad materna también, porque pueden hacer infecciones intramnióticas y intrauterinas como Mascoria neonatis. La frecuencia oscila más o menos entre un 5 y un 10% en el mundo, más o menos, ¿no? ¿Ya? Y se ha visto también de que la supervivencia y la mortalidad está en función invertida del tiempo de edad gestacional. A mayor tiempo de edad gestacional, vamos a encontrar que tiene mayor tipo de supervivencia, pero la mortalidad vamos a ver de que va cayendo, ¿no es cierto? ¿No? Imagínate un embarazo que tenga una mujer que se ha roto las membranas a las 26 semanas. Ver que su mortalidad todavía sigue siendo casi un 25%, ¿no? Del bebé, ¿no? Ya que sea a las 30 semanas ya baja casi un 20%, ¿no? A las 32 semanas baja casi menos de un 10%, casi un 5% nada más. Y entonces la supervivencia también mejora, ¿no? Mejora. En función con tiempo de gestación. ¿Cuál es la epipatogenia? Primero hay que reconocer que la membrana amniótica, o sea, la bolsa amniótica está dividida en dos grandes capas, el corion y el amnios. El corion tiene las 3 capas y el amnios tiene 5 capas. Hay que recordar que entre estas dos siempre están metidos los colágenos, ¿eh? O sea, está lleno de proteínas, ¿no? Proteínas, ¿no es cierto? Entonces tú puedes saber como consecuencia quiénes son los causantes de que se rompa la bolsa. Uno, las hipoproteinemas, entonces anemias, desnutridas, los que tienen grandes cantidades de proteasas en el organismo, pacientes con infecciones, ¿no? Por ejemplo, corionitis, infecciones urinarias, vaginosis, hasta una infección dental puede provocar la ruptura prematura. Sí, por supuesto, ¿no? Porque en el nivel sistémico vamos a tener interleuquinas,
factores de necrosis tumoral, proteasas, colagenasas sistémicos que pueden afectar directamente también a las membranas amnióticas. Entonces, cualquier tipo de infección podría provocar, ya sea sistémico, localizado también, ¿no? Local, ¿no? Entonces, las propiedades físicas de las membranas se pueden alterar. ¿Y cuál es el principal problema? Que haya disminución de proteínas, ya sea por una causa destructiva o por deficiencia también. Puede haber otras situaciones, por ejemplo, exceso de distensión, ¿no? Úteros con miomas, gemelares, polidramios, ¿no? Pueden estar metidos también, ¿no? Malformaciones fetales. Se ha visto que algunos factores asociados son ambientales. Se ha visto que la ruptura de membrana casi siempre se da en las noches. No se sabe por qué hasta ahora. Cambios de presión barométrica. Se estaba en Lima, viajaron a Huancayo, viajaron a Lima, sobre todo cuando hay mayor presión barométrica. Sobre todo es cuando más bajan que cuando suben. Pero los cambios también podrían provocar. Factores remediales podrían haber, sí, ¿no? ¿Cuáles son? Las infecciones vaginales, ¿no? Cervicitis, infecciones amnióticas, ¿no? Ya, vamos a ver que otro factor importantísimo es esto, ¿no? El tabaquismo. Tabaquismo, ¿no? No necesariamente que la paciente esté fumando en el embarazo, sino que tenga antecedentes de ser fumadora. Exámenes auxiliares invasivos, como por ejemplo, ya queremos hacer, pues, no sé, estudio de biopsia de coriales, ¿no es cierto? Para ver si hay una cromosomopatía, etcétera, ¿no? ¿Ya? O antecedentes de que nosotros hayamos hecho de repente una colonización, ¿no? También podrían estar metidos ahí, ¿no? El coito, ¿no? A veces las relaciones sexuales, en el embarazo está permitido que puedan tener relaciones sexuales, ¿no? Depende mucho ya de la pareja, ¿no? Depende, por ahí muchos son muy intensos, ¿no? Se dan su salto en ti y así. Hay gente que viene con embarazo y viene con desgarro vaginal. Mira, estaban tan intensos, digo, sí, estábamos saturados. Yeah, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues limpias la emergencia, sonríes y le solucionas el problema, ¿no? Deficiencia de oligoelementos, ¿no? O sea, dieta, ¿no? Tactos vaginales repetidos también podrían estar relacionados. Factores no remediables, ¿cuál sería? Antecedente de RP. Si han tenido RP en su embarazo anterior, lo más probable es que ahora se repita, ¿no? ¿Cuál es el índice de frecuencia? Más o menos de 5 a 7 veces más. O bebés que hayan nacido prematuros, ¿no? Antecedentes de procedimientos quirúrgicos cervicouterinos, ¿no? Hemorragia vaginal del tercer trimestre. ¿Quiénes están metidos sobre todo? Placenta previa y descubrimiento prematuro de placenta. Esos son los más importantes, ¿no? Placenta previa, paciente tiene alto riesgo de que se rompa la bolsa. DPP también. ¿Ya? Síndrome Ehlers-Danlos son aquellas patologías en las cuales el paciente pues tiene una laxitud excesiva en su organismo, ¿no? Esos pacientes que se agarran la piel y se estira hasta arriba, ¿no? Agarran su mano, se dan la vuelta hacia atrás como si nada, mira, incluso trabajan en circos y todo, ¿no? Tienen exceso de laxitud, ¿no? Su manita le dobla, su dedo llega hasta atrás, ¿no? ¿Ya? Teníamos una colega ginecóloga que cuando operaba agarraba la pinza y todo su dedo se doblaba. Oye, esa mano haciendo, ¿no? Se vigila y le fastidiamos, ¿no? Es bien laxa, ¿no? Tú no debes ser feliz, ¿no? Decimos. Así la, ¿no? Claro, bromeando, ¿no? ¿Ya? Embarazo múltiple, polidramios, etc. Género masculino podría estar relacionado, hay mayor incidencia, pero no necesariamente estar descubierto y relacionado oficialmente, ¿no? Embarazo múltiple, como hemos hablado, ¿no? Ya sea el gemelar o el triple, ¿no? Otros mecanismos, ya sabemos, infección ascendente, aumento de la presión intrauterina, trombosis esquema residual, defecto intrínseco de las membranas, trauma, ¿sí, no? ¿Ya? Se cayó, accidentes de tránsito, estaba en la combi, chocó el carro, etc., ¿no? Tropezó, ¿no? Estaba cargando a su hijito mayor en la escuela, pum, se cayó, etc., ¿no? ¿Ya? Son situaciones que le pueden pasar. Las vaginosis, ¿no? Ya, Neisseria gonorrea, la trichomona, la vaginosis, ¿no? Estreptococo grupo B, ¿no? Incompetencia cervical, compromisos inmunitarios, dispositivos intrauterinos, cólicos. Inmunitarias están todas las enfermedades inmunológicas activas, ¿no? La gente reumatoidea, el lupus, el síndrome antiinflamatorio, todos esos elementos inmunológicos también relacionados a él, ¿no? Toda infección cervicovaginal, ¿qué es lo que va a traer? Fosfolipasas, macrófagos, síntesis colagenasas y elastasis, colagenasas, ¿no? Rompe colágeno, rompe elastasis, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que va a condicionar?
va a traer interleuquinas, factor de necrosis tumoral, ¿no? Factor activador de plaquetas, liberadores, mediadores. Vamos a encontrar que si esto llega, va a llegar. Si los proinflamatorios siempre llegan con ácido hialurónico, y ácido hialurónico, ¿qué cosa atrae? Atrae agua. Como es bipolar, atrae agua. Entonces se vuelve más laxo, se vuelve más débil. Hay mayor síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿qué es lo que producen? Entonces, inicio de la labor de parto. Por eso que las rupturas prematuras de membrana están relacionadas con un periodo de latencia más corto para que se inicie el trabajo de parto. Pero las síntesis de prostaglandinas activan el mecanismo de la fisiología del parto. La fisiología del parto tiene dos mecanismos, ¿no? Uno mecánico, ¿no? Por distensión, y otro que es fisiológico, ¿no? La progesterona en los estrógenos sube al final del embarazo, la placenta empieza a envejecer, la progesterona cae, los estrógenos suben, y entonces en ese momento hay un intercambio de interfase y se activa el reflejo de Ferguson, ¿no? El códice se empieza a distender, activan las prostaglandinas, el hialurónico, y empieza a romper proteínas coragenasas, ¿no? Y eso sucede en el RPM. En el RPM sucede eso, ¿no? Se activa con antelación la síntesis de prostaglandinas y se produce un parto prematuro. Entonces el RPM puede provocar eso, ¿no? Entonces se puede romper. Todo esto no es que esté separado, al final todo en un momento se va a unir, ¿no? Sabemos un poco de esto. Entonces puede haber embarazo gemelar, polidrámeos, presentaciones anormales, desproporción cefalopélvica, malformaciones uterinas, por ejemplo, úteros bicornes, úteros bidelpos. Ya si tú tienes un útero bicorne, un útero bidelpo, ¿qué es lo que tú estás asumiendo? Que este paciente tiene malformaciones mullerianas. Si ha tenido malformaciones mullerianas, porque los conductos de Bol es para los varones, ¿no? Mullerianas son para las mujeres. Si hay malformaciones mullerianas, abarca útero, abarca hasta el tercio superior de vagina. Ya si es tracto vaginal, seguramente vas a encontrar tabique vaginal. Tabique vaginal puedes encontrar. Si los dos tercios superiores hay tabique vaginal, entonces no es una malformación mulleriana, sino simplemente son de piso pélvico y de diafragma. Ya, entonces, si el tercio superior hacia arriba, hay que considerar eso, que también pueden tener más riesgo que hagan rupturas prematuras membranas. Entonces, estos pacientes ya pueden hacer de repente pueden provocar por una trombosis, por una isquemia residual, ¿no? Con DPP, ¿no? Tabaco, trombofilias, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo. Y ya sabemos de efectos del tejido conectivo, endergambros, deficiencias enzimáticas, traumas, ¿no es cierto? Caídas, golpes. A veces pasa, ¿no? Se pelearon con la vecina en el mercado, etc. Llega, ¿no? Ruptura prematura de membrana. Pasa. Ya sabemos todo el mecanismo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Activación de los proinflamatorios. Los proinflamatorios producen que haya más, pues en este caso, proteasas, colagenasas, ruptura prematura de membrana cerebral, ¿no? Factores de riesgo. Ya, entonces, vamos a ver que el parto prematuro previo ya, aumenta más o menos de 2 a 3 veces. Un RPM de pretérmino previo, 20 a 30% se va a repetir. Pero vamos a ver de que la meteorología actual puede ser a 6-7 veces más, si arriba 2 veces más, factores de riesgo. Los RPM se pueden subclasificar, ¿eh? Por ejemplo, un RPM a término maduro, más de 37 semanas, pretérmino, ¿ya? Pretérmino mayor, de 34, o tardío, que le llaman, ¿no? De 34 semanas a 37, temprano, menos de 34 semanas, puede estar relacionado o no con infección o sin infección, con coriamnionitis o no, respectivamente. Incluso hay una terminología que utilizan para fines médico-legales, el RPM término extremo, cuando es menos de 26 semanas, porque cuando es menos de 26 semanas se considera el feto inviable, ¿no? Y si pones extremo o inviable, ya te da la salvedad para que tú puedas culminar el embarazo de manera espontánea, de parto normal, sin necesidad de que el bebé se le pueda ya dar atención inmediata, ¿no? Porque sabemos de que no va a tener atención, no va a sobrevivir, ¿no? Las vías de infección, ¿cuáles podrían ser? La ascendente, que es la transcervical, la hematógena, más alto mencionado, porque la infección sistémica puede provocar, por ejemplo, el listerio, los citógenes también. La navicular, por ejemplo, puede ser porque por puede entrar, cuando la paciente tenía una peritonitis, etcétera, ¿no? Por una apendicitis u otro problema, puede entrar pues una infección por acá y puede provocar la ruptura, ¿no? Puede producir de manera invasiva, ¿no? Por una amniocentesis, por ejemplo.
puede infectar entonces la zona cervicovaginal, residual, la cavidad amniótica y la cavidad fetal y producir una infección intraamniótica. Y las infecciones intraamnióticas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a provocar? Que el 30 al 50% hace que no retenga 30% de retenimiento, 33% de retenimiento positivo en líquido amniótico e infección. 33% ocurre en la cavidad fetal y el parto se produce en los siguientes 5 días. Ese es su periodo de latencia, ¿no? En más del 30% se da el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Así como existe el SIRS, en el adulto el SIRS fetal también existe, ¿ya? Existe. ¿Cuál es el principal marcador del SIRS fetal? Es la taquicardia fetal. Puede haber un RPM sin infección, ¿ya? Es poco probable que también se infecte hasta el periodo de latencia, que se da en los 5 meses del embarazo, sobre todo, en adelante. Ya puede haber un RPM con infección y estos generalmente producen un periodo de latencia corto porque hay más proinflamatorios que inician la actividad del trabajo de parto. ¿Cuáles son los gérmenes que se han encontrado? Hipoplasma, streptococcus, gardnerella vaginales, gran negativos un poco raros, de repente podríamos encontrar aquí Escherichia coli, ¿no? Hay por contaminación perianal, ¿no? ¿Ya? Hongos un poco raros, 50% creo son de causas polimicrobianas. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Generalmente vamos a ver que existe una transición de fases, ¿no? ¿Ya? Para que exista de la fase 1 a fase 2 tiene que haber condiciones, tiene que haber gérmenes que colonicen en esa zona. Y estos me van a condicionar de que, obviamente, por mecanismo protector inmunológico, activamos las fosfolipasas A y C. Se activa entonces la vía del ácido arquidónico, por lo tanto se activa la vía de las prostaglandinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si se activa la vía de las prostaglandinas, vamos a encontrar que también paralelamente van viniendo las lipopolisacáridos, las endotoxinas, las colagenasas, y estas colagenasas son las que terminan provocando la ruptura de las membranas. Entonces, todo esto responde a un mecanismo de una respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ruptura de membranas, simplemente, ¿no? Citocinas, metaloproteinasas, colagenasas, factores de azúcar fetal, hidratasas, etc., ¿no? El cuadro clínico puede haber un RPM sin infección intraamniótica, con infección intraamniótica asintomática o sintomática, ¿no? O clínica, que es la corioamnionitis. Ahora, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico? Bueno, pues no, uno es la historia clínica, ¿no? ¿Qué dice la señora? Generalmente, todo estaba ahí, o todo estaba en mi casa, estaba durmiendo y de repente sentí que me había orinado, ¿no? Mojé la sábana. ¿Por qué? Generalmente es de noche, ¿no? De noche. O dice, no, estaba caminando y sentí un crash y de repente se mojó hasta mi zapato, dice, ¿no? Otro dice, no, he mojado, ¿no? Mi ropa interior y solamente es flujo de repente, ¿no? Porque una ruptura con la pintura es real, generalmente mojan hasta el zapato, el talón, todo, ¿no? Como si hubieran orinado, mojan todo. ¿Ya? Esa es historia clínica, ¿no? Ya, pero dice, no, estoy mojando estos días poquito, me estoy cambiando mis pañitos, creo que son flujo, descenso, dice, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué haces tú? Observas por eso un espéculo, la vaginal, dice, señora, muy bien, levanta la cabeza, aumenta la presión intraabdominal, estamos diciendo la manera de la salva y ya sale líquido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa puede ser una forma muy adecuada, preguntando. Ya, examen uterino, de repente tenía una altura uterina de 33 y ahora tiene una altura de 30 centímetros. El bebé se ha encogido, ¿no? Líquido, ¿no? ¿Ya? La altura uterina de repente ya disminuyó y empiezas a tocar y empiezas a sentir las partes fetales. Hay oligohidratos también, ¿no? Examen genital, observar, ¿no? ¿Ya? El espéculo, siempre observar con espéculo, ¿no? Si es posible, haces el test de lecho, que se puede hacer también, ¿no? Se pierde el líquido amniótico directa que estás observando, dilatación cervical, ¿no? Si es necesario, tomas muestras de cultivo, gramo, etc. ¿Ya? Entonces puedes hacer un tacto, ¿ya? Y en el tacto cuando lo haces, dilatas un poco los dedos y vas a verificar el líquido, ¿no? O punto de guante. Líquido claro. Característico olor a líquido, ¿no? Entonces, el tacto vaginal, una vez que se ha diagnosticado el RPM, hay que evitar. No significa que no se deba hacer, hay que evitarlo, ¿ya? El RPM puede tener de 24 a 32 semanas, 1 o 2 tactos vaginales. Generalmente cada 3 días. ¿Por qué? Porque recuerda que el RPM puede provocar activación del inicio de la labor de parto, empieza con dilatación, de repente la paciente empieza con dolores,
grita, todos van a la camilla y el bebé ya se está saliendo. En la camilla, ¿no? En la cama, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Por eso siempre hay que hacer un control del tacto. Haces tacto vaginal, ves que está incorporando, le haces una ecografía transvaginal para que vea la cervicometría, cómo está disminuyendo, y de repente está iniciando la pubertad. ¿Ya? ¿Podrías hacerlo tacto vaginal? Podría ser, ¿no? Podría ser, pero con tema. ¿Ya? A veces hay que utilizar estudios, ¿no? Para ver gramos, ¿cierto? Ver cómo están, ¿no? ¿Qué estamos encontrando ahí? Y hacer cultivos, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos utilizar? Pruebas de bienestar fetal, Doppler, MST, perfil físico, cultivo vaginal, si fuera necesario, para ver los antibióticos. En laboratorio podemos hacer el test de Peren, que sea un 90% o test de leche conocido, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Esta imagen, ¿no? Las sales de calcio, el líquido amniótico, ya cuando se ven expuestas en el medio ambiente se forman como si fueran helechos, ¿no? Como si fueran ramas de una plantita, ¿no? En la plaquita, eso podríamos hacer, ¿no? Test de nitracina también podría ser para valorar el pH, ¿no? Cambia el pH, se vuelve más alcalítico, entonces podríamos suponer de que sí es por pérdida de líquido, ¿no? Podríamos encontrar solo detección de descamación por el azul de Nilo, ¿no? ¿Ya? Inyección intraamniótica de colorantes como el índigo, carmín o el azul de Evans, ¿no es cierto? Haces inyección con una agujita, inyectas y luego observas por la parte vaginal y sale líquido, ¿no? Color azul. ¿Ya? Examen de compuestos como la fibronectina, bofetá, prolactina, fatoproteína, diaminoxidasa, etc. O sea, hay tantas formas de poder valorar de manera subclínica también. Otros valoramos en la ecografía, ¿no? Si pierde el líquido, de repente el líquido está muy bajo. ¿Cuánto debe ser el líquido amniótico normalmente en la ecografía? ¿Cuánto debe ser el ILA? De 8 a 25 centímetros, ¿no? Ese es el índice de Pila, ¿no? Ese es de acuerdo a la literatura americana, pero de acuerdo a la literatura europea, ¿cómo debe ser el ILA? Debe ser más de 5 centímetros, ¿no? O sea, por ejemplo, 7 centímetros tú lo encuentras en los 4 cuadrantes en la ecografía y te sale líquido amniótico en 5.5 centímetros. Si estás en España, te dicen normal. Estás en Estados Unidos, pues no, oligodramios, está abajo. Pues, ¿no? ¿Ya? Nosotros utilizamos la escuela americana. Los menos de 8 centímetros para nosotros es oligodramios. Pero ¿cuál es el gol estándar? Es el pozo vertical, ¿no? 2 centímetros. Para abajo es oligodramios, ¿no? ¿Ya? El gol estándar. El gol estándar para oligodramios es los 4 cuadrantes. El gol estándar para oligodramios solo el pozo vertical mayor, nada más. Pero no significa de que no debamos tener en cuenta el ILA, ¿ya? Si hay oligodramios, hay que descartar que no haya también RCU, no vaya a ser que no sea un RPM realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si el bebé tiene poco líquido, son dos cosas, o está perdiendo o está produciendo poco líquido. ¿Y de dónde sale el líquido amniótico en el bebé? ¿De dónde? De la pichi, ¿cierto? De la pichi, ¿no? Traga, se pichi. Es un continuo, ¿no? Es continuo. Obviamente, la membrana desigual, la sal, todo eso hay que decir, ¿no? Pero obviamente ahí está continuo, ¿no es cierto? Si el bebé tiene atresia esofágica, no traga, puede ser poligramios. Si el bebé tiene problemas renales, ya, por ejemplo, genesia renal, etcétera, no orina, va a ser oligohidramios. Pero si no tiene malformaciones y tiene oligohidramios y no está perdiendo líquido, ¿qué pensarías? Puede ser RCU, ¿no? Puede ser RCU, pero no tiene RCU y resulta que tiene oligohidramios, ¿qué pensarías? A ver, en tu caso, ¿por qué harías menos pichi? ¿Por qué harías menos diuresis? Porque tomas menos agua. ¿Y el bebé de dónde toma agua? Del cordón umbilical. ¿Y el cordón umbilical a dónde está conectado? A la placenta. Entonces, las insuficiencias supraplacentarias generan oligohidramios. Ya no va a decir que la placenta esté vieja. Por eso que la insuficiencia supraplacentaria no solamente produce RCU, puede producir oligohidramios o puede producir en conjunto. Por ejemplo, los pacientes que tienen alto riesgo de preeclampsia hacen alta resistencia en su flujo de las arterias uterinas. No llega buen flujo, no sale buen flujo, siempre va a llegar menos agua, hacen RCU y terminan haciendo oligohidramios, ¿no? Entonces, las insuficiencias supraplacentarias de cualquier fenómeno, las preeclampsias, no preeclampsias, etcétera, pueden provocar oligohidramios. Por eso es que dicen, si hay oligohidramios, no solamente piensa en ruptura prematura de membranas, piensa en RCU, piensa en inflamación, ¿cierto? Geniturinarias, agenesia renal, neuropatía obstructiva y valora la placenta, el grado de envejecimiento de la placenta, ¿ya? Valoramos bien la edad gestacional, el ponderado.
La presentación, perfil físico. ¿Por qué la presentación me importaría en el atiende? El espodálico. ¿Ya? Por ejemplo, espodálico tiene 32 semanas. ¿Parto normal? Encefálico, ¿será parto normal? Sí, ¿no? No hay problema, ¿no? Ya, pues espodálico. Sabes que cuando es menos de 32 semanas en promedio hacia atrás, la cabeza es más grande que el cuerpo. Sale el pie, se enclava la cabeza y ¿qué haces? ¿Qué haces con el bebé? ¿Ya? ¿Qué haces con el bebé? Matala. Les cuento una anécdota que vi, ¿no? Yo era alumno de primer año de medicina. Estaba yendo al hospital, no voy a decir hospital ya, pero estaba yendo a hacer un curso de principios del auxilio inmediato. O sea, un curso de relleno, ¿no? De primer año. Para saber cómo eran las inyecciones, cositas, ¿no? Ya. Estaba yendo ese curso, ¿no? Recuerdo que mi docente era un ginecólogo, ¿ya? Ya no está con nosotros también, ya. Muchos de mis docentes han fallecido. Ya, entonces, pero era un docente antiguo, ¿no? Nos están enseñando, fuimos a ver, y resulta que había venido una paciente con módito fetal, por poliomielitis, se le había roto la fuente, le habían dado chance de parto normal, era un bebito que era pretérmino, más o menos 30 semanas. Y estamos viendo, ¿no? Así es un parto, ¿no? Estamos viendo asustaditos, es primer año, ¿no? Entonces, estamos viendo así. Está bien, el parto, y sale el piecito, sale la manita, está atendiendo a la obstetra, el ginecólogo también, ¿no? Así se hace, está explicando, ¿no? No le entendíamos lo que estaba hablando, estábamos asustados, ¿no? Y de repente el bebé se enclava. Todo que no sale, ya va a salir, dice, no, métele oxitocina. Maniobras de, me imagino que dirían, pues, ¿no? Maniobras para poder extender Mac Roberts, etcétera, ¿no? Que ahora ya lo conocemos. No entendía lo que hablaban ese entonces. Movían los pies acá, empujaban así, él también se puso guantes, después de 20 minutos que no se sabía, así, decapitado, bebé. Cesárea para sacar la cabeza, imagínense. No, entonces, por eso es que cuando... Usted en la presentación, ¿no? Usted en la presentación siempre, ¿ya? Usted en la presentación. Ahora pequeña nota más. Yo ya era ginecólogo, trabajaba bastante. Me iba a Huancavelica 10 días trabajaba acá, recién había acabado la residencia, me iba 10 días a trabajar a la selva. Recién acabadito, pues no con las pilas, ¿no? Acá como loco, ¿no? Sí. Entonces cuando estoy trabajando en la ciudad de Icay, ya me llaman, no, hacemos 10 días y tú haces los 10 días 24 horas, ¿no? Estás en el hospital, todo lo que llega. Ya, pues hay días que no hay nada, tú no es toda la noche, hay días que te llegan. Entonces estamos 6 de la tarde, el pediatra, había un anestesiólogo, estaba cirujano, los cuatro especialistas, son unos cuantos médicos generales. Oye, ¿te vamos a cenar? Vamos a cenar al mercado de la ciudad, comiendo. Recibo una llamada al doctor, me dice, no, soy la obstetra de guardia. Me dice, sí, le digo, ¿qué pasó? Hay una paciente en trabajo de parto, me dice, ¿no? ¿Con cuánto está? De hecho, tanto está en 4, me dice. ¿Qué edad gestacional tiene? Le digo, no, doctor, las pacientes no han hecho sus controles, pero por altura uterina parece, me dice, no, que es de 36 semanas, me dice. Ah, ya, pues le digo, no, pero es primigesta, le digo, no, ya tenía 4 hijos, me dice. Ah, ya, no será, le digo, pues así atendiendo normal, le digo. ¿Latidos cómo está? Le digo, no, está bien, me dice. Ya, pues será, le digo. Que siga avanzando normal, le digo. Después 20 minutos, doctor, que se ha roto la bolsa, me dice. Ya, le digo, mejor que le digo, ¿qué van a hacer? Le digo, doctor, ha salido un piecito, me dice. Ah, mierda. Al anestesiólogo le digo, oye, ¿qué vamos a entrar a operar? Al pediatra le digo, ya listo, te digo, vamos, ya. Agarramos una mototaxi, llegamos al hospital, el anestesiólogo se mete a su sala, ya. ¿Lo pasará seguro? Me dice, no, sí, le digo. Pero voy a tratar de sacarlo para abajo, le digo. Y veo el piecito, era un piecito chiquitito, prematuro. Y le digo, ¿usted cree que es un prematuro? Le digo, no me he dado cuenta, me dice. No, ya olvídate, le digo. Ahí nomás, agarro el pie y le quiero meter. Alista en sala, le digo. Le llamo al técnico, bueno, acá le digo, agarra el pie, le digo. Agarra el pie, le digo. Para que no salga. Pone su mano al técnico, la señora grita, ¡ah! De dolor, ¿no? Un poco, salen los 2 pies. Salen los 2 pies, le gana. No, ya fue, le digo. Vamos a atender acá, normal, Roberts, maniobra.
llamen a otro ayudante, este es pretérmino, la cabeza es más grande, le digo. Ahí la tablet, no doctor, ha llegado en 5 y debe estar en 6 nomás, se ha roto la voz y se ha salido. 6 centímetros, le digo. Ya, pues, dilatador, le pusimos, ya, ¿sabes qué? No hay otra, le digo. Por si acaso, prepárate ampollas de diazepam y dinitrinato, le digo. Cárgalo, le digo. ¿Por qué no? Tú hazme caso, le digo. Es que cuando el cuello está tenso, tú le pones un relajante y el pediatra le digo, el pediatra está bien, ¿no? El prematuro me dice, sí, prepárate, le digo, ¿no? Vas a tener que intubarle. Ya, de repente le voy a meter el diazepam a la señora, le digo, ¿no? Ya, me dice, porque cuando tú lo relajas a la señora, la relajas, el cuello se relaja y sale, ¿no? Yo tenía pensado, ya, oxitocina, no salía. Salió el tórax, salió un brazo, salió el otro brazo, maniobras de primer nivel, segundo nivel. Estamos ya 20 minutos, ya ese brillo estaba sudando. Por lo normal ya estaba. Nada, no salía de la cabeza. Veía que su piecito se volvía azul, sus muslos, su barriguita. Y ya estábamos, ¿cuánto tiempo vamos? Media hora, me dice. Así, ¿no? Y le llamo otro más, se suben dos encima en la barriga la señora. Le hace pan, le digo, dos ampollas, le digo, por si acaso, oxígeno. Llama al anestesiólogo, no ese que necesita intubar, tenga a la paciente, le digo, porque se va a deprimir su respiración, le digo. Estoy así, una de esas, así con todo mi peso. Suena el saco de rey, ¿no? Le doy al pediatra, le digo, ya, morable. Ambulancia, yo habían llamado mientras tanto ya. Ya venía la ambulancia, estaba lista para que había un cadena. Subieron al bebé. Señora, ¿por qué carajos vienes así? Así le grito. No que gritó un paciente, la primera vez que gritó un paciente. Gritaba de hecho su vida, ¿sí? Su esposo estaba él recontrolaba ya. Se le agarró el cuello y empecé a suturar. Se fue el bebé nomás con la ambulancia. En plena ambulancia estaban intubando. Media hora después vuelve la ambulancia, ¿no? Ya, se ha muerto 15 minutos caminando. Totalmente desfacelado, pues, ¿no? Para sacar el brazo tenía que romper la tornilla. Presentación, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho el control a la señora, sabíamos que era podálico, todo? Doctor, ahí va la paciente que está en podálico. Ese rato cambié el escenario, ¿no? Todos el puño adentro, se quedaron adentro, a la sala de operaciones, se quedaron y ahí nomás decía el solucionado. Todo por no hacer control de esta señora y otro por llegar en un mal momento. Eso es lo que sucede, ¿no? Desde esa vez yo recuerdo que pedí que haya ido al ginecólogo y ¿verdad? ¿No? Después de 2 meses, creo, después no volvía porque tuve numerosas ofertas laborales y ya empezaron a ver los ginecólogos, los cirujanos. Diagnósticos diferenciales. De repente no es pérdida de líquido, de repente es flujos vaginales. Muy frecuente, ¿no? Pérdida de líquido, le evalúas, son flujos nada más. Tratar los flujos vaginales en embarazo es difícil, no le puedes dar de todo, ¿no? No le vas a dar cíproco, ¿no? No le vas a dar todo, entonces tienes que tener cuidado con lo que das, ¿no? Incontinencia urinaria. Pacientes gorditas que han tenido partos anteriores difíciles, en realidad no es pérdida de líquido, sino que cuando caminan, cargan peso, estornudan, se ríen, se les escapa la picha. Ustedes han ido al gíneco ya, ¿no? Han ido a distopias, han ido a la fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de la incontinencia urinaria? La pérdida de la angulación del esfínter uretral, ¿no? ¿Cierto? Entonces se pierde eso, ¿no? Eliminación tapomucoso, puede ser, ¿no? Rotura de un quiste vaginal, puede ser, ¿no? ¿Ya? Hidrorrea, ¿no? ¿Ya? Rotura de bolsa alveolar, puede ser, ¿no? Complicaciones, infección, ¿no? Poliomielitis, infección internótica, sintomática, infección portal, sepsis, muerte materna, BTT, ¿no? Todo eso puede pasar, ¿no? En fetales, bacteriana fetal. Sepsis, con otras palabras, sepsis, ¿no? Sepsis neonatal, ¿cierto? Y como tú estás pensando en sepsis neonatal, tienes que pensar en tu antibiótico-terapia. ¿Qué gérmenes son los que te causan más sepsis neonatal? Los gérmenes que viven en el periné materno. ¿Cuál es el germen que vive más en el periné materno y que causa sepsis neonatal? Streptococcus grupo B, ¿no es cierto? En Europa y en Estados Unidos a todas las mujeres que inician su embarazo les hacen un hisopado de periné para que le hagan cultivo y ya sepan si tienen o positivo y si tienen resistencia o no. En nuestro medio no lo hacemos, pero ya sabemos de que esos gérmenes seguramente son los que están causando ese tipo de sepsis, ¿no?
Ya, otro tipo de complicaciones que puede provocar la hipoplasia pulmonar, ¿no? O la secuencia de Potter. Y la secuencia de Potter es alteraciones, malformaciones osteomusculares. ¿Por qué? Porque tiene poco líquido el bebé y tiene hipoplasia pulmonar, y el bebé lo tiene que tener a veces muchos días, mucho tiempo, esperando que madure, esperando un espacio de cuidados intensivos neonatales para que lo pueda sacar. Entonces hacen hipoplasias pulmonares o la secuencia de Potter. ¿Ya? Lo pueden revisar con calma, ¿no? Deformidades ortopédicas, más riesgo de qué? De displasia congénita de él, etc., ¿no? Ya. Femenino, prematuro, parto por cesárea, lo más probable que haya displasia congénita tradera, ¿no es cierto? Esa han visto en pediatría, ¿no? Y en traumatología también. Después están usando sus férulas, no de yeso, ¿no? Sus deditos, ¿no? Besitos, ¿no? ¿Ya? Complicaciones de los prematuros, todos los bebitos prematuros tienen alto riesgo de que hagan hemorragia intraventricular. Y nosotros por eso, si es un embarazo menos de 32 semanas y sabemos de que tiene alto riesgo que el bebé pueda nacer, no sé, ya sea por RPM, por preeclampsia, por cualquier motivo, nosotros debemos de darle neuroprotección, ¿no? ¿Cuál es el mejor neuroprotector? Sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio a dosis de esquema que ustedes ya conocen o similar al de la preeclampsia. ¿Ya? No tengan miedo, es un sulfato de magnesio, ¿ya? Complicaciones maternas otras, ¿no? Obviamente es fiebre mayor, fiebre materna, taquicardia materna, leucocitosis, taquicardia fetal, cisticerina, o lo conocido también como los criterios clínicos de Gibbs, ¿no? Criterios de Gibbs, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en consideración que la corioamnionitis es una infección inespecífica de la cavidad amniótica y sus anexos, y eventualmente del feto, de las fosas o membranas amnióticas que se originan en la gestación a partir de las 22 semanas. ¿Ya? Se presenta en 1 o 2% de todos los embarazos, pero es mucho más común en los partos prematuros. Las vías de infección pueden ser los mismos que hace rato hemos mencionado. ¿De acuerdo? Entonces puede ser por cualquier enfermedad que se encuentren en la vagina, ¿no? Y la zona perineal. Hay telestercococo, bacterias, plasma, hemófilos, clamidia, gardnerella, todos estos, o plasmodiumus, los atípicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, factores de riesgo para que se dé corioamnionitis, el más importante, ruptura prematura de membranas. La pérdida con mucosa se dé más de 48 horas, ¿no? De tiempo prolongado. Disminución de la actividad microbiana, digo, tipo, por ejemplo, la anemia, niveles de zinc disminuidos, ¿no? Por eso el sulfato de zinc, recuerdan cuando estaban en la época de COVID, ¿no es cierto? Estaban bastante jovencitos. Nosotros dábamos, para que mejore su sistema inmunológico, le dábamos sulfato de zinc a los pacientes, ¿no? Aquí trabajó, por ejemplo, en la época del COVID, era jefe de área COVID del Carmen, ¿no? Todos los pacientes con COVID, todos los partos necesarios que pasaban por mis manos. Al menos durante los primeros 6 meses. Después de eso empezaron a llegar el personal ya de soporte de COVID y el gremio. Porque trabajaba 24 horas, vivía en el área COVID. El coito preparto, trabajo de parto prolongado, tratos vaginales frecuentes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Sensibilidad uterina, o sea, el útero es irritable. Es decir, te tocas y le duele, ¿ya? Es diagnóstico purulento, fiebre materna, taquicardia, taquicardia fetal, ¿no? O en NST de repente desaceleraciones intraparto, ¿no? Aumento de contractilidad uterina o irritabilidad uterina. Los criterios diagnósticos para corioamnionitis es uno de historia, que tenga antecedente RPM, irritabilidad uterina, mal olor, alteración en bienestar fetal, ya, signos y síntomas que nosotros hemos mencionado, hallazgos de laboratorio que puede ser cualquiera, como leucocitosis, BCG, PCR, elevados, alterados, ¿ya? Y obviamente dentro de los criterios de Gibbs, la piedra angular es la fiebre, y los demás se asocian. ¿Cuáles son los criterios de Gibbs? En realidad son 5 básicos, ¿no? Uno es la fiebre materna, taquicardia materna, irritabilidad uterina, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Taquicardia fetal. Y otro es líquido mal oliente que se esté perdiendo, ¿no? Suficiente con 2 de ellos para decir que es una corioamnionitis. O uno de ellos más los criterios subclínicos. ¿Cuáles son los subclínicos? Ya, leucocitosis, PCR, BCG. Encontramos todos esos elementos que conocemos, que son reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces, complicaciones asociadas son bacterianas de la madre, neonato, aumento de la mortalidad perinatal, síndrome respiratorio de neonato, aumentos de complicaciones quirúrgicas de bebé, y como obviamente toda infección puede producir atonía uterina. Se está relacionado más alto con distorsiones de labor de parto, ¿ya?
falta de sexo en la presentación, dilataciones estacionarias, etc. No responden bien a las inducciones de parto. Entonces aumenta el riesgo de que terminen en una cesárea. Pero recuerda, todo corionitis, ¿cómo debe cumplir el embarazo? De manera electiva, parto vaginal. Cuando se termina cesárea, no ha tenido la infección de sitio operatorio, no ha tenido infecciones maternas. ¿Ya? De preferencia debe ser un parto vaginal. Exámenes auxiliares, ya sabemos, hemograma, perfil de coagulación, PCR, ovulación celular, ecografía, estudio físico, valorar, ¿no? Si hay ya corionitis, es indicación de que no importa la edad gestacional, se debe culminar el embarazo sí o sí. No importa, si tenga 26 semanas, 28, 30, ¿no? Que es muy chiquito, ¿no? Que no ha terminado maduración pulmonar, no importa. Es un criterio para culminar el embarazo en cualquier escenario, ¿ya? En cualquier vía expedita, sea parto vaginal de preferencia, tendría que ser cesárea, será. Por ejemplo, 29 semanas, es oral. ¿Cómo vas a terminar pues en un parto vaginal? ¿No? Tiene que ser una cesárea, ¿no? Ni modo, ¿no? ¿Qué debemos nosotros hacer en estos casos? Pues, acudirnos con antibiótico terapia. ¿Cuál es el tratamiento de elección de antibiótico terapia profiláctico o una ruptura prematura de membranas? Es la ampicilina, ¿no? 2 gramos cada 6 horas, más un macrólido que es la eritromicina, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Pero si nosotros ya tenemos una corionitis, ¿cuál es el tratamiento electivo? ¿Ya? Lo ideal es darle un útero protector. ¿Cuál es el mejor útero protector? Clindamicina y gentamicina. Hace rato lo mencionamos, ¿no? Si quieres darle un útero protector mayor, cetrazona con clindamicina. Los dosis esquemas que nosotros hemos mencionado. Pero tenemos todos estos elementos que podríamos utilizar también. ¿Ya? Van muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Culminar el embarazo. Si es menor de 26 semanas, inició por parto vaginal, independientemente de cómo esté la posición. Porque 26 semanas, ¿cuánto está pesando? 500 gramos, 520 gramos. ¿Qué hacemos? Si se puede dar igual es casi, suena feo, pero es casi como un aborto, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Si es de 26 a 32 semanas, hay que darle maduración pulmonar, intentar cubrirlo por lo menos por 48 horas. Recuerda que la maduración pulmonar fetal termina 24 horas después de la última dosis, ¿no? Ahí recién termina de hacer un efecto, ¿no? Algunas literaturas dicen 12 horas, pero 24 horas se demuestra que va a cumplir. Y de ahí puede terminar. De preferencia en cesárea se menor de 32 semanas. Si es de 32 a 34 valoramos la presentación, de preferible hacerlo de parto vaginal o cesárea según la impresión obstétrica. Si es gestación mayor de 34 semanas, termina de embarazo preferible por parto vaginal. Inclusive si es más de 34, 35, 36 ya podría terminar incluso en parto podálico vaginal, porque ya se ha equilibrado los tamaños, ya, los equilibrios entre la cabeza y el tórax y el abdomen. Ya seguir el tratamiento por lo menos una semana más del paciente, ¿ya? O sea, el paciente nació, ya el bebito, y una semana más se debería prolongar el tratamiento antibiótico. Disminuye muchísimo el riesgo de que hagan endometritis puerperal. Alta, puede dar paciente asintomático mínimo 48 a 72 horas, asintomático o cuando los análisis laboratorios sean normalizados y continúa el antibiótico en domicilio, ¿no? Hasta culminar los 7 días post-parto. ¿Ya? Complicaciones que se pueden dar en las coromitas: 1, desprendimiento prematuro de placenta, creo que es de 5% de RPMs entre términos, el riesgo 3 veces mayor de DPP. Entonces, todo pacientito que tiene corionitis tiene alto riesgo de que la placenta se desprenda a la DPP, ¿ya? Complicaciones fetales, bueno, vamos a ver que hay más probabilidad de infecciones, ¿no? Morbilidad neonatal, ¿no? Síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Puede haber, ¿no? A ver, ¿por qué? Por la transmisibilidad sobre todo, ¿no? Membrana hialina, taquimia transitoria de recién nacido, etc., ¿no? Sepsis neonatal, hasta un 8% de los RPMs en pretérmino pueden hacer, 20% pueden hacer corionitis, 0,5% en RPM a término. Los gérmenes ya los conocemos, ¿no? Streptococo, grupo B, estafilococo, gram negativo, Neisseria gonorrea, cáncer, ¿no? Son estas medidas, ¿no? Entonces, siempre, si tienes un RPM, hay que valorar la prematuridad, el balance de infección materna, ¿ya? Hay que ver cómo está la paciente, hay que hacer un diagnóstico certero, valorar la edad gestacional, la condición fetal, si hay trabajo de parto o no, si hay corionitis o no, y si hay sangrado o no. ¿Ya? Entonces, todo paciente con RPM primero se hospitaliza. Hacemos exámenes diagnósticos, secundarios, primarios, clínicos, restricción del tracto vaginal, reposo absoluto,
apoyo congenital si fuera posible, valoración de funciones vitales, control obstétrico, análisis de hemograma y reactantes de fase aguda y cultivos si fuera necesario. ¿De acuerdo? Si no hay pérdida de líquido, se confirma alta. Si hay pérdida de líquido, entonces, o sospecha alta, entonces hay que valorar cómo está, de repente terminar el embarazo, o operar, valoración fetal, etc. ¿no? ¿Se puede hacer un manejo expectante? Podría ser, no se recomienda, hay que hacer un manejo activo. Toda RPM, lo ideal es que tú debes culminar el embarazo. ¿Cuándo te aguantas? Cuando es muy inmaduro. ¿Cuándo es inmaduro? Con el menos de 34 semanas. Culminas la maduración pulmonar, tiene 33 semanas. Culminas la maduración pulmonar fetal, ya no tiene sentido de que lo sigas teniendo hospitalizado. Culminas el embarazo. Que lo tengas 1 o 4 días más, no va a cambiar el escenario del bebé. ¿Ya? Culminas el embarazo. La indicación es culminas la maduración pulmonar fetal, el esquema y culminas el embarazo. Si es para parto vaginal, inducción de parto. Si es para cesárea, lo programas si fuera necesario. ¿Ya? El problema que nosotros tenemos, ustedes saben en neonatología, ¿no? Que a veces no hay cupos en servicio de neonatología, ¿no? No hay espacio, no hay ventilación, no hay puntos de oxígeno. Tenemos que aguantar. Aguantamos. Neonatología dice, no, si se liberó un punto, entramos. En esos momentos sí podríamos esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una coordinación ya con neonatología. Los neonatólogos a veces nos odian, ¿no? Oh, no, para sacarnos prematuros. Sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos detener el parto? No. No se detiene el parto, ¿ya? Terminar el embarazo es lo ideal. Plan de trabajo ya sabemos, hospitalizar, terminar el embarazo. ¿Por qué 72 horas? Porque se supone que a las 48 horas ya has terminado tu última dosis de dexametasona o dexametasona se quiere utilizarlo, ¿no? ¿Recuerdan los esquemas de modulación? ¿Cómo se usa la dexametasona? 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Dexametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. ¿Por qué no puedes utilizar otros corticoides? ¿Por qué no puedes usar hidrocortisona, prednisona? ¿Por qué tiene que usar dexametasona? Porque su peso molecular es bajo y puede atravesar la membrana placentaria. Los otros generalmente no atraviesan y no conseguimos lo que queremos. ¿Ya? ¿Y por qué no habla el corticoide del pulmón en realidad? Pregunta. Neonatología. ¿Por qué pones corticoide y el pulmón ya ayuda a su maduración? ¿Qué hace? ¿Qué es el corticoide? ¿Qué opinan? El corticoide, a ver, ¿qué pasaría si tú, ya tú eres un médico ya, o sea, simplemente te falta un poco de tiempo, vas a tener tiempo, considérate médico, información pero médico, ¿ya? ¿Cómo es tu vida? Un poco estresante, ¿no? ¿Cierto? Estás saturado todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Sí, estás ocupado, ¿no? Entonces los médicos siempre estamos generando cortisol, ¿sí? Y el cortisol que es una hormona del estrés, ¿no? ¿Sí? Del estrés, ¿no? ¿Cierto? Por eso nosotros morimos de infartos generalmente, ¿sí? Los médicos. Si es cardiólogo, anestesiólogo, intensivista, ginecólogo, pues es un infarto. Ya, mucho estrés. Ya, ¿qué hacen los corticoides con nuestro organismo? Incrementan la glucosa. En lo que generan, más que aumenten la glucosa, lo que generan es resistencia a la insulina. Son activadores del IGF-1, ¿no? O sea, bloquean los receptores de la insulina. La insulina no hace su trabajo, hay más glucosa para la lucha, la guerra, el estrés, etc., ¿no? Incluso toleras, aguantas, ¿no? Termina el estrés, desplomas, ¿no? Ya. ¿Qué es el corticoide en el bebé? Lo estresa. Y si se estresa, ¿qué es lo que se activa? Se activa simplemente, o sea, si yo tengo una célula y me llega cortisol, la célula se estresa, ¿qué es lo que produce la célula dentro del núcleo? ADN, ARN, síntesis de proteínas, retículo plásmico, liso, rugoso, los ribosomas, produce algo, ¿no? Si es una célula, tejido pancreático producirá, pues no sé, lipasa, amilasa, ¿no? Si es una célula que es endotelial, producirá lo que produce ese endotelio, ¿no? Si es una célula pulmonar, ¿qué produce? Surfactantes. Los surfactantes están en el citosol. Ay, están pagados, tranquilo, ¿no? Ah, me falta todavía, no estoy maduro, ese, ¿no? Estrés, ¡pum! Expresan. Las vesículas salen y se expresan y empiezas a producir grandes cantidades de surfactante. Lo mismo sucede con el endotelio intestinal.
Entonces tú le das corticoides y el endotelium intestinal diurético funciona y se acelera su funcionamiento activo, ¿ya? Si es de las células intestinales ya pancreáticas, las células G, etcétera, ¿no? Todas estas células funcionan mejor, por eso que cuando tú le das un debido corticoides, también disminuyes el riesgo de que hagan enterocolitis necrotizante, ¿no? Que son complicaciones natales. Entonces, todo estrés produce que el pulmón fetal produzca más cantidad de surfactante, o sea, pero no solamente es el pulmón, sino todo el organismo, ¿no? Produce todo lo que tenga que producir, hace más exocitosis de sus contenidos. Y entonces, por eso que los bebitos que nacen con parto normal, con contracciones más estrés, tienen mejor respuesta que los que nacen con cesárea, ¿no? A los neonatólogos les conviene que sea, ¿no? ¿Cómo es la cesárea? ¿Estaba en trabajo de parto? Sí, entonces te voy a responder mejor. No, estaba en trabajo de parto. No, vamos a tener que estimular más, dice, ¿no? Y entonces los corticoides es su función, ¿no? Ya, entonces, no todos los corticoides pueden pasar. La dexametasona y la betametasona sí pasan muy bien a barrera hematoplacental, por eso es que es un de elección. No se puede utilizar, por ejemplo, la prednisona, no podemos utilizar la hidrocortisona, por ejemplo, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En general, en su momento de inducción, valoramos cuándo es de preferencia inmediata o esperamos. Valoramos ya sea, si tienes un bicho favorable, se da con oxitocina, si tienes un bicho desfavorable, se da con misoprostol, ¿ya? Valoramos los antibióticos, culminar el embarazo de preferencia, cuanto antes, felizmente el trabajo de parto espontáneo, los RPMs a término, el 70% se dan 24 horas. En algunos nos tenemos que ayudar con la inducción, el 90% ya se da a las 72 horas. Hay que valorar siempre en ecografía el volumen del líquido amniótico. Recuerda que un líquido amniótico muy escaso altera el gradiente del trabajo de parto y no se da un trabajo de parto adecuado. ¿Ya? Uso de antibióticos, recordemos que más de 6 horas de RPM, todo paciente ya debe recibir antibiótico terapia. Pero no significa que estén 4 horas y no le vas a dar, ¿cuántas horas ya está el paciente aquí con RPM? 4 horas, dice, ¿no? ¿Hay trabajo de parto? No, hay trabajo de parto. Dice el antibiótico. Te saliste un poquito de los esquemas, sí. Porque va a llegar igual a las 6 horas y no van a hacer eso. Puedes seguir dando, ¿no? A ver, ¿cuántas semanas tiene? 32. ¿Dónde estoy? Chamare, no sé, estoy en Añacusi, en Cabrica, no sé, ya estoy en la selva. Estoy en una comunidad nativa, en Cerús, ¿no? Estoy en San Antonio, Surcubamba, Tintaycunco. Estás en tu salud. Mejor le dices antibiótico, así sea 1 hora nomás y tienes tu referencia, ¿no? Cubres, ¿no? Entonces tú tienes que pensar más o menos conmigo, generarte lo que vas a hacer y qué te espera, ¿no? No, que ya cuando esté en la mitad del camino, recién cumple sus 6 horas, ahí no, ni sería. Nadie te va a decir nada. La cubres, la mandas, ¿ya? Nosotros sabemos qué hacer acá, ¿no? ¿Qué utilizamos? Ya sabemos, ¿no? Los RPMs, ampicilina, ¿no? Ya, podemos utilizar también clindamicina, clindamicina, en varios sistemas que hemos visto, ¿no? Pero asociado siempre a un macrólido. ¿Por qué le damos macrólidos? Porque pensamos también que podría haber infección por gérmenes atípicos, ¿no? No solamente los cocos que están a nivel perineal, ¿ya? Los antibióticos pueden prolongar el periodo de latencia de 4 a 7 días. Si es muy prematuro, por eso es que nos ayuda. Si hay antibióticos, hay menos reactantes de fase aguda. Si hay menos reactantes de fase aguda, menos sistema araquidónico, prostaglandinas y menos inicio de labor de parto tan previo. Nos da más tiempo de que el bebé pueda madurar el pulmón o crecer un poquito más o tener un poquito más mientras hay espacio en las unidades de cuidados neonatales. Reduce el distrés respiratorio fetal, la sepsis, neumonía, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, etc. Si es a término, ¿qué hacemos? Hay que terminar el embarazo. De frente, ¿ya? De frente, ¿ya? Antibióticos, eso es repetido. Entonces, profilaxis antibiótico intraparto para estreptococos, ¿no es cierto? Penicilina, ampicilina. ¿Cuál es lo ideal? Más barato y lo que van a encontrar siempre ustedes con médicos generales, ampicilina. Todos los centros de salud eso, bastante, ¿no? 2 gramos endovenoso cada 6 horas, ¿ya? Ya, puedes utilizar luego 1 gramo endovenoso cada 4 horas, pero lo ideal es 2 gramos endovenoso cada 6 horas de arranque, más erytromicina 500 miligramos, endovenoso cada 6 horas hasta el parto puede ser, o puede ser simplemente el que tenemos en MINSA, que son las tabletitas, ¿ya? Y podemos utilizar clindamicina, pero con estos 2 esquemas ya va muy bien, cubres todo. Esquema de prevención, bueno, podemos utilizar, ¿no es cierto? Ya, la ceftriaxona con la clindamicina. Y bueno, la idea es cuidar al bebé, ¿no? ¿Ya? Cuidar, tener un bebé exitoso, tranquilo, un parto tranquilo.
Si ustedes son médicos generales, inicien el tratamiento, hagan el diagnóstico respectivo y refieran. ¿Ya? Recuerden, si alguna vez son médicos, si tienen problemas, nunca sean sobrados, llamen, si tienen dudas, ¿no? Llamen a sus residentes, si han conocido, a sus internos mayores, compañeros de estudios, llamen a algún especialista que de repente les pueda contestar de una manera amical, no hay problema, ¿ya? No se metan en problemas, pregunten, ¿ya? Todos los días van a aprender, y recuerden que cuando acaban medicina, son médicos, pero se van a dar cuenta que no saben casi nada. Y ahí van a volver a aprender en sus alumnos como médicos. Y si tienen dudas, no se ven de autosuficientes, pregunten, tengan miedo. Los médicos siempre nos hemos protegido y cuidado. ¿Bien? Gracias.